Estamos en la Cuaresma, hoy es el segundo domingo de la Cuaresma y la liturgia nos presenta la escena de la transfiguración. Hay un contexto inmediato anterior importante para comprender este pasaje de la transfiguración. Jesús había hecho el anuncio de su pasión, que tenía que sufrir, que tenía que ser acusado, juzgado, condenado, morir y resucitar al tercer día, cosa que les desconcertó totalmente a sus apóstoles. No sabían en qué consistía todo esto que Jesús estaba diciendo. Es decir, estaban desanimados, podemos decir, en crisis. Y entonces Jesús ha querido participarles anticipadamente quién era la gloria de su divinidad. Conocían en su humanidad y todas las enseñanzas que les estaba dando, pero además había algo en el que les ha dado la gracia de participar de su gloria. Entonces es esa la escena de la transfiguración que nosotros hemos escuchado en el Evangelio de Lucas, que después vamos a ir desglosando. Es muy importante, pero veamos por qué la liturgia nos presenta la primera lectura. Entonces, en el camino de la vida, cada uno de nosotros tenemos momentos de encuentro con Dios, como vemos en esta primera lectura con Abraham. Entonces, Dios es el Dios de la promesa, que le promete descendencia. Y entonces aquí tiene lugar una alianza. Dios hace la alianza con su pueblo, como Dios hace alianza con cada uno de nosotros, como sus hijos. Entonces Abraham, frente a Dios, quiere entender esa manifestación de Dios, ¿no? Y por eso dice, pues, ¿de qué manera voy a poder ver que se realizará todo esto? Porque Dios le dice: yo te daré una descendencia y además posesión de una tierra. Aquí hay como dos promesas. Uno es la descendencia numerosa como las estrellas, pero por otra parte una tierra para que pueda disfrutar su descendencia, ¿no? Entonces, y ahí tiene lugar el tema del sacrificio de animales, ¿no? Que Abraham va a partir, pone ahí al altar, y pues es Dios que hace que aparezca en ese momento. Abraham está en sueño, hay una manifestación y algo de común con el Evangelio. Abraham se pone en sueño, pues la presencia de Dios, y entonces, y además experimenta temor y hay oscuridad. Un poco podemos decir en el Evangelio también esa oscuridad, ese temor de parte de los apóstoles, ¿no? Y entonces ahí es cuando tiene lugar esta manifestación, en medio de la oscuridad, en medio del temor, en medio del miedo, del desánimo, podríamos decir, aparece como humeante una antorcha encendida en medio de los animales, ¿no? Y entonces se manifiesta Dios, ¿no? Y en ese contexto se consume ese sacrificio, esos animales, podríamos decir, y Dios suscribe una alianza con Abraham. Podríamos decir una alianza unilateral de parte de Dios, que promete, por lo tanto, descendencia, tierra y además bendición. Es decir, que Dios no se apartará de su elegido, de Abraham en este caso. Yo he dado a esta tierra a tu descendencia, desde el torrente del Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Entonces es un antecedente que nos pone como Dios suscribe una alianza, es la manifestación, es la presencia de Dios intensa con Abraham. Entonces estas promesas se hacen realidad, y el tema de fondo es el tema de la alianza que Dios suscribe con su pueblo, y sabemos que como contraparte será el tema de los cumplimientos de sus mandatos, de sus leyes, de sus prescripciones, de sus enseñanzas por parte del pueblo. Dios cumple su promesa.
bien sabemos en el Antiguo Testamento el tema de la tierra prometida, que efectivamente así será, y entonces y también su descendencia será numerosa, como se anuncia, ¿no? Es decir, Dios cumple sus promesas. Entonces es un antecedente para decir importante para nosotros, que nos ayuda a entender este pasaje de la transfiguración, pero además en la segunda lectura también nos pone como que una atención importante el apóstol Pablo, ¿no? Entonces de pronto está la comunidad cristiana dispersa, o sea, no está atenta en lo esencial. Entonces llama la atención Pablo, ¿no? Hay algunos, dicen aquí, que se comportan como enemigos de la cruz. O sea, el tema de fondo es también la cruz, el sacrificio, la muerte, que no es fácil entender. Y entonces, pero con la vida que se lleva disipada, con la vida que se lleva satisfaciendo más que todo el estómago y los instintos y las pasiones, podríamos decir, entonces están como dispersos de lo esencial y lo fundamental, que es la cruz de Cristo. Entonces nos está invitando a entrar entonces en el misterio de la Cuaresma también, que lo esencial, lo importante, nuestra búsqueda es Cristo el Señor, porque Él es quien transformará nuestro pobre cuerpo mortal, dice Pablo, haciéndonos semejantes a su cuerpo glorioso. Entonces aquí hay una manifestación también de la transfiguración, ¿no? Porque nosotros estamos llamados, nos dice Pablo, a ser ciudadanos del cielo. Es decir, nuestro destino es la gloria de Dios en el reino del cielo, ¿no? Entonces, por eso Pablo entonces nos ha ayudado para poder entender esto que en el Evangelio hemos escuchado. San Lucas nos presenta con muchos detalles, muy importante. Entonces nos pone en contexto. Hemos dicho ese tema de la crisis, estaban desconcertados ante el anuncio de la pasión, y ahora Jesús ve necesario en ese momento de crisis, ¿no?, un espacio de recogimiento, de oración, de intimidad con Dios. Están en la llanura, en el plano, y les lleva a la montaña, al lugar elevado. Entonces ahí es el lugar de recogimiento, de silencio, y como es un lugar elevado, podríamos decir, es un lugar más cercano a Dios. Entonces es el lugar de la manifestación de Dios, es el lugar donde Dios habla a su pueblo, al corazón de sus hijos, y entonces eso es lo que tiene lugar. Y justamente los privilegiados son Pedro, Juan, Santiago. Van a la montaña, Jesús está en oración, es el contexto, está en oración. Y en eso, aquí ellos experimentan también un poco de cansancio y tienen sueño. Entonces es el momento de recogimiento, ¿verdad? Entonces, y de pronto, entre medio dormidos, se dan cuenta y miran a Jesús, que está transfigurado. Es decir, aquí nos dice, sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Entonces, con sus propios ojos están contemplando la gloria de Jesucristo el Señor, que es verdadero hombre y ahora se está manifestando como verdadero Dios. Vemos ahí la manifestación del Hijo. Es la teofanía, manifestación de Dios Padre, que vamos a escuchar sus palabras, que dice, y después la manifestación del Espíritu, que se representa en las nubes que les cubre. Entonces ahí están dialogando, nos dicen, Moisés, Elías. ¿De qué están hablando? Del éxodo de Jesús, de la pasión de Jesús. Entonces aquí Lucas nos está invitando a reflexionar que el proyecto de salvación de Dios que se va a realizar en la persona de su Hijo Jesús está en concomitancia, es decir, Dios ha preparado ya esta escena en el Antiguo Testamento a través de la ley y de los profetas, que no van a contradecir la misión de Jesús. Y entonces, para entender también que esa relación que tiene el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es esa preparación, porque es una historia de salvación,
desde el Antiguo Testamento, los patriarcas, como Abraham, la ley es representada por Moisés y los profetas. Y aquí viene a su culmen la revelación divina y esta manifestación de este Dios salvífico en la persona de su Hijo Jesús. Y por eso mismo, entonces, Él se manifiesta. Entonces, vieron la gloria de Jesús, nos dice Lucas, ¿no? Y en ese contexto, podríamos decir de éxtasis espiritual, Pedro toma la palabra y tiene, podríamos decir, una tentación. En la semana pasada había el domingo de la tentación. Y aquí Pedro quiere que se detenga el tiempo, que se quede todo ahí. Y bueno, hagamos 3 chozas para Moisés, para Elías, para ti, Jesús. Se olvidó de sí mismo, se olvidó de Juan, se olvidó de Santiago. Bueno, hagamos algo. Claro, es un apóstol entusiasta. Es también impulsivo en algunos momentos, pero en este momento quiere hacer algo bueno de su parte para Jesús, ofrecer algo agradable, algo cómodo para poder estar ahí en esa presencia de Dios. El deseo no está mal, sin embargo, Jesús dirá que no nos podemos quedar en la montaña. Han subido a la montaña, ¿verdad? Tienen que descender de la montaña, porque les espera Jerusalén. Les espera entonces todo el escenario de la pasión de Jesús y entonces tienen que descender de la montaña. Por supuesto que va a suceder algo extraordinario. Ellos, podríamos decir, están en la presencia de la divinidad de Jesús, de la gloria de Jesús, y su rostro cuando bajan, como sucederá con Moisés cuando va a la montaña y baja, desciende de la montaña, es un rostro reluciente. Es decir, que refleja como el espejo la imagen que está de su delante. Pero más podemos entender como la luna que ve la luna. Nosotros vemos como si tuviera su luz propia, ¿no? Está reflejando la luz del sol, ¿no? Entonces, algo así, esa presencia de Dios que nos invita también a hacer ese reflejo como serán los apóstoles. Y con esta experiencia de la divinidad de Jesús, se sienten animados, fortalecidos para poder también ellos atravesar los momentos difíciles, no solamente de la pasión de Jesús, sino su propia pasión, porque ellos mismos tendrán que dar testimonio de su fe con su propia vida, entregando su vida también a Jesús. A Pedro le crucificarán, pero no me pongan, le ponen con la cabeza abajo, ¿verdad? Y así con los otros apóstoles. Entonces, eso es lo que nos invita, hermanos. Para nosotros, entonces, en la Cuaresma, ¿qué es esta transfiguración? Es para decir como un anticipo de la gloria de la resurrección. Es decir, que la Cuaresma es un camino que tiene su meta, y su meta es la Pascua, y donde triunfa la causa de Jesús, no triunfa la violencia, no triunfa el odio, no triunfa la muerte, sino triunfa la vida sobre la muerte. Y entonces, si bien hay la experiencia de las tinieblas, del temor de la primera lectura y en la segunda lectura, es el cansancio, el querer quedar dormidos, pero Jesús está diciendo que nos despertemos en esta Cuaresma, y están ahí podríamos decir, las acciones cuaresmales, como es el ayuno, la oración, la práctica de la limosna. Entonces, para que sea más dinámica y activa nuestra preparación, de manera que así podamos celebrar la Pascua, la gloria de la resurrección, el triunfo de la vida sobre